Crónicas de Espanto. Aquí estamos, de nuevo con ustedes, como cada domingo, con las mejores leyendas y narraciones de nuestro México antiguo y a veces reciente. Comenzamos. Si usted va a la ciudad de Guanajuato y entra quizás por la entrada más socorrida, que es la entrada proveniente de Silao, pues se topará primero con una caseta de la autopista, una glorieta, una modernización en esa parte que no es propiamente la ciudad antigua y tradicional de Guanajuato. Las calles y sobre todo la principal avenida lo llevará a través de un túnel que es más bien reciente, y entonces sí, saliendo de ese túnel y bajando de algunas cañadas, toparse con un espacio amplio para lo que es la ciudad y verde, donde están unas ranas, unas esculturas, la Plaza Pastitos, y justo en el momento en que parece que la mancha urbana y los callejones antiguos y tradicionales lo absorberán con la maravilla de túneles, se va a topar con un centro comercial espantosamente moderno que puede distraernos de nuestra vista de un parque encantador con su kiosco, con su ambiente completamente pueblerino, que la gente le llama la Plaza del Cantador. Y sí, ciertamente Guanajuato como estado y Guanajuato como ciudad han sido cuna de artistas de la mayor valía que han dado sus notas, sus voces, su bello canto como patrimonio al pueblo mexicano. Sí, nació Jorge Negrete en la ciudad de Guanajuato. También José Alfredo Jiménez en Dolores Hidalgo, pasando la sierra. Pero el Callejón del Cantador no se refiere a ninguno de los dos, queda perdido en la historia, y es justo reconocer al ánima de José Carpio, el cantador, a quien se le atribuye la cercanía del lugar, su historia y su ánima, quizás cantando por las noches en ese hermoso parque. Pero vayamos por partes. Cuenta la historia, pero sobre todo agrega la leyenda, que José Carpio, desde jovencito, demostró un gran temperamento artístico, a pesar de que su padre era un minero que trabajaba en cualquiera de los filones de la Valenciana, que se encontraba en auge a finales del siglo XVIII. Y entonces José Carpio, con temperamento artístico, con melodiosa voz, con esa que halagaba a los que le escuchaban bellas canciones y populares, y le aplaudían. ¿Por qué? Porque pasaba por las calles, pulsaba su guitarra, cantaba, y todo mundo ya lo conocía como el gran cantante del Guanajuato pujante. Sin embargo, cuando ya había anochecido y su padre llegaba a casa completamente cansado del trabajo, el estado de ánimo de este era un tanto agridulce. Primero, un poco decepcionado porque su hijo no quisiera seguir la profesión de minero que él ejercía con profusión y diligencia. Pero al mismo tiempo
era dulcificado y confortado por las canciones tan alegres, tan llenas de gracia, que brotaban de la garganta de José, su hijo. Era la calidad de su voz por su limpieza, por su volumen y su timbre, así como por la emoción con la cual él cantaba y tocaba la guitarra, el motivo de júbilo y a veces de melancolía, no solo del papá, sino de los vecinos del lugar, que en las noches se acercaban y se dedicaban a escuchar a José cantando a su padre y a su familia, cuando de día había pasado por el centro de la ciudad. Pero como todo en la vida era pasajero, y a veces lo que se ansía fervorosamente parece de pronto muy lejano, bueno, pues hay cosas que llegan y pasan con la misma brevedad de la espuma del mar cuando rompen las olas. Y aparentemente esta vida alegre y sin tanta obligación de José Carpio tuvo un momento completamente triste. Su padre, como lo habíamos dicho, que era un minero, que trabajaba afanosamente para llevar a diario sustento a su hogar, un día trágico, estando dedicado a su labor, se produjo un espantoso derrumbe en el túnel donde se encontraba y murió con otros compañeros de infortunio. A partir de ese momento, José, a pesar de su juventud, empezó a sentir una extraña melancolía, a sentir la aguda espina de la desolación, de la orfandad. Abandonó sus primeros estudios y, como no tenía más medios de vida que su extraordinaria voz, los vecinos del pueblo, por ayudarlo, y más que todo, para aprovecharlo en sus fiestas privadas y públicas, comenzaron a dirigirlo y a pagarle, ahora sí de forma formal, con gran éxito y complacencia, también para él. Así fue como lo que antes era un divertimento se convirtió en profesión, y José Carpio, caminando por los retorcidos callejones de la ciudad, subiendo alguna cuesta o bajando alguna cañada, y también en las aldeas o en las rancherías, transcurría y caminando esparcía cadenciosa y dulcemente por esos contornos las notas de su voz. Algunas veces alegraba, otras veces provocaba nostalgias y hacía derramar sobre todo lágrimas en las mujeres. Y el dinero, como han ustedes de saber, empezó a llegar de forma continua y constante a sus bolsillos. Pero él quiso complacer quizás los deseos de su padre cuando en la noche llegaba y le explicaba que ser hombre de bien era ser minero, que cantante no era un oficio, que cantante era una diversión. Entonces, él decidió darse de alta como minero. Y claro, joven, fuerte como era, honesto, apegado al estricto cumplimiento del deber, igualito que su padre, bien pronto se captó la buena voluntad del patrón, a quien le proporcionó abundantes ingresos con su trabajo, con su honestidad, porque él no era de andar haciendo de lupio, como se dice acá, no robaba mineral, tenía un gran sentido de equidad y justicia. Y entonces, producto de los beneficios y a manera de bono, le obsequió el patrón un extenso campo, para que en lo subsecuente pudiera vivir de él. En efecto, ese campo estaba afuerita del callejón de Tepetapa o de la colonia de Tepetapa, barrio precisamente cercano a lo que ahora es el Parque del Cantador. Después de que José rindió los mejores frutos de su trabajo en las minas, pues también se dedicó a trabajar en el campo. Con su empeño y con su espíritu, le empezó a producir utilidades, y entonces también no solo tenía su campito para sembrar, sino que se compró un zangarro, como en aquella época se le decía a los pequeños talleres
obrajes donde se beneficiaba el mineral. En este caso, básicamente la plata de las minas. De modo que esa situación le permitió disfrutar de una condición holgada. Y seguía cantando en algunos momentos, en los fines de semana, para deleite. Se dice que una mujer le declaró su amor y que él simplemente se negó. Y que esa mujer, siendo de alcurnia, no soportando el rechazo, se fue a vivir con sus familiares lejanos a la Ciudad de México. Sin embargo, ¿qué ocurre después? Que ya siendo él un adulto consumado y teniendo todo su ingreso asegurado, y conocido como el cantador en la ciudad de León, en la ciudad de Guanajuato, en la ciudad de Silao, en Irapuato, en Dolores y en los demás circunvecinos, se le atravesó una desgracia mayor: la guerra de independencia. Y entonces irrumpió la rebeldía de los insurgentes, y su llamado atrajo a todos los amantes de la libertad del país, para bien y para mal. José Carpio también partió a regar su sangre en los campos de batalla. Y desapareció el zangarro del cantador. Desapareció José Carpio. Después, ¿a quién se le heredó su terreno? No lo sabemos. Poco a poco, donde fue la milpa, en el campo y donde estuvo el zangarro del cantador, decidió construirse la plaza, el jardín, donde dicen los que saben que a veces por las noches se escucha la voz de José Carpio, esa voz melodiosa que nos dice que hay que luchar por lo que uno quiere, que hay que trabajar y que a veces los bienes que uno acumula en la vida terminarán a parar en manos de otros. Por lo tanto, hay que vivir el presente. Y así es, aquellos que se atreven a caminar por las noches en el jardín del cantador, no saben si escuchan a algún borracho que de las cantinas de la cercanía se atreven a emitir diversos sonidos, o si es el ánima de José Carpio que nos recuerda que esos son sus terrenos. Escriban, opinen, asientan, disientan. Ya saben que el correo es crónicasdeespanto0@gmail.com. Y como cada domingo, nos vemos con terror y misterio del México de ayer y de hoy. Hasta la próxima.